Se rieron de ella, la llamaron la hija de la limpieza. La vieron, pero nunca la miraron de verdad. No tenían idea de que, en el silencio de esa niña, se estaba gestando la única solución a un problema que había humillado a los mejores expertos. Esta es la historia de cómo la mente más brillante en un taller lleno de genios era la que nadie escuchaba. Prepárense para una lección de humildad, para una historia de grasa, lógica y orgullo. Les prometo que al final no volverán a subestimar a nadie que se atreva a pensar diferente. Y antes de encender este motor, necesito ser completamente honesto con ustedes. Nuestro sueño, la única razón por la que este canal existe, es para encontrar y contar estas increíbles historias de héroes inesperados. Pero para poder continuar esta misión, necesito de su ayuda. No es solo un número, es una señal. Cada inscripción es un voto de confianza que le dice a la plataforma que este tipo de contenido importa. Si tú también lo crees, te pido de corazón que pares un segundo y hagas clic en el botón de suscribirte. Es la única forma de garantizar que la próxima historia llegue hasta ti. Por favor, ayúdanos a llegar a nuestra primera gran meta de 1000 inscritos y déjame saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Gracias por ser el motor de este canal. Ahora sí, vamos a la historia. El taller de la concesionaria Vertigo Motors era un templo de la ingeniería alemana. Los suelos, de un blanco tan puro que reflejaban las luces LED del techo como un espejo, eran limpiados 3 veces al día. No había olor a grasa vieja, sino a productos de limpieza con aroma a cítricos y al perfume casi imperceptible del cuero de los coches nuevos. Aquí, los mecánicos no eran mecánicos, eran técnicos certificados, vestidos con uniformes blancos impecables, que se movían con la seriedad de cirujanos entre elevadores hidráulicos silenciosos y estaciones de diagnóstico que costaban más que una casa. Era un mundo de orden, precisión y una arrogancia silenciosa. Y en este mundo, cada tarde, se movía una sombra llamada Sofía, la jefa del equipo de limpieza. Sofía era una mujer de manos trabajadoras y una dignidad inquebrantable. Su trabajo consistía en mantener la ilusión de perfección, pero su mayor trabajo, su preocupación constante, era su hija de 12 años, Luna, que la acompañaba después de la escuela por no tener con quién quedarse. La regla era simple y repetida cada día como un mantra: quédate en tu rincón, mi amor. No toques nada, no molestes a los señores. Y Luna, en su mayor parte, obedecía. Su rincón era una pequeña sala de descanso para el personal, un espacio estéril con una mesa y un par de sillas. Pero para Luna, ese rincón era la mejor ventana al universo. Mientras su madre pulía el cromo de un Mercedes, Luna, sentada en silencio, pulía su mente. Para los técnicos que pasaban y la veían absorta en su tablet, ella era solo un bulto, la niña rara de la limpieza. Asumían que jugaba a videojuegos o veía dibujos animados. No podían estar más equivocados. Luna estaba en clase. Devoraba manuales de servicio en formato PDF que encontraba en foros de ingeniería rusos. Veía tutoriales de diagnóstico de youtubers alemanes, entendiendo la lógica visual sin necesidad de subtítulos. Su mente autista, que luchaba con las complejidades de una conversación casual, encontraba paz y belleza en la lógica absoluta de un sistema mecánico electrónico. El ritmo de las llaves de impacto era música para ella. El flujo de datos en un escáner de diagnóstico era poesía. Era una observadora silenciosa en el corazón del imperio de la automoción, una genio invisible que llevaba un paño de limpieza en la mochila, pero un universo de diagramas en la cabeza. Y en ese templo de la perfección, un coche endemoniado estaba a punto de convertirse en su prueba final. El fantasma llegó el lunes por la mañana, no rugiendo, sino en el silencio humillante de una grúa de plataforma. Era un sedán de lujo,
Un modelo deportivo de última generación valorado en más de $150.000. Su dueño, el señor Ferrer, un hombre rico y de paciencia corta, lo había traído por quinta vez en 2 meses. El problema era tan frustrante como misterioso. El coche simplemente se apagaba. Podía funcionar a la perfección durante días, y de repente, sin previo aviso, el motor se cortaba, dejando al conductor varado en medio del tráfico. Ricardo, el gerente de la oficina, un hombre cuya arrogancia solo era superada por su miedo a los clientes importantes, sudaba frío mientras el señor Ferrer despotricaba en su oficina de cristal. «Es una vergüenza, Ricardo, un pisapapeles de lujo. Sus expertos han cambiado medio coche y el problema sigue ahí. O lo solucionan esta semana o mis abogados van a convertir este taller en un estacionamiento». La amenaza resonó en todo el taller. El equipo de élite de Ricardo rodeó el coche. Eran los mejores, entrenados en Alemania, armados con la última tecnología en diagnóstico. Conectaron sus escáneres y las pantallas se llenaron de un caos de datos sin sentido. Códigos de error que se contradecían. «¡No tiene lógica!», exclamó Javier, el mecánico jefe, arrojando un guante al suelo. «Los sensores están bien, el software está actualizado. Es como si el coche tuviera un fantasma, está poseído». Ellos, los hombres de ciencia, estaban recurriendo a la superstición, la última bandera blanca de un experto derrotado. Desde su rincón, Luna lo observaba todo. Había escuchado los gritos del señor Ferrer, veía la frustración en los rostros de los mecánicos y había escuchado una frase, una pequeña pieza de información que todos habían descartado como una queja irrelevante del cliente. «Y siempre pasa cuando vuelvo de mi casa de campo», había gritado el señor Ferrer, «después de un viaje largo, especialmente en un día caluroso». Calor, viaje largo. Esas eran las variables. Mientras los mecánicos se preparaban para desmontar el motor por 6ª vez, buscando un fantasma en el software, Luna abrió una nueva nota en su tablet. En su mente, una hipótesis comenzaba a formarse, una teoría basada no en códigos de error complejos, sino en una de las leyes más simples y fundamentales del universo: la física. La materia se expande con el calor, y a veces una expansión de 1 solo milímetro es suficiente para crear un infierno. La paciencia del señor Ferrer, el dueño del Audi, se había consumido por completo. Irrumpió en la prístina área del taller, su rostro congestionado por una ira que ya no podía contener, agitando una carpeta de documentos como si fuera un arma. «Ricardo, se acabó el juego», tronó, su voz resonando contra las paredes blancas del impecable taller y silenciando el zumbido de las herramientas. «Mi coche lleva aquí un mes, y su equipo de expertos, sus genios entrenados en Alemania, lo único que han hecho es cambiar piezas caras al azar, esperando un milagro. Son un fraude». La acusación, lanzada frente a todo, el personal, fue una bofetada directa al ego de Ricardo. Él, un hombre cuya carrera se basaba en una imagen de control y competencia infalible, sintió una oleada de pánico frío. Miró a su equipo de mecánicos, que apartaron la vista, sus rostros una mezcla de vergüenza y derrota. Miró al coche de $1 millón, ahora un símbolo brillante de su incompetencia. Su reputación, construida meticulosamente durante años, estaba a punto de desmoronarse en público. Necesitaba desesperadamente una salida, una distracción, una forma de cambiar la narrativa y reafirmar su poder. Fue entonces cuando su mirada, buscando una vía de escape, se posó en la esquina de la sala de espera, donde una niña silenciosa observaba la escena, con una tablet en su regazo. Luna, la hija de la limpieza. Una idea, nacida de la desesperación más profunda y la arrogancia más cruel, comenzó a formarse en su mente. Era un acto de teatro, un truco de ilusionista para desviar la atención del verdadero problema.
su propio fracaso. Se irguió, forzando una sonrisa de confianza que no sentía, y caminó hacia el centro del taller, convirtiéndolo en su escenario. «Señor Ferrer», dijo en voz alta, su voz proyectando una calma artificial para que todos lo escucharan. «Usted tiene toda la razón en estar frustrado, pero el problema de este coche no es técnico». Hizo una pausa dramática, saboreando el suspense. «Es un problema de perspectiva. Mis hombres son los mejores, pero están tan inmersos en la complejidad de la ingeniería alemana que buscan soluciones igualmente complejas». Caminó lentamente, su discurso ahora dirigido a todos. A veces, la solución es tan simple, tan fundamental, que la pasamos por alto. Tan simple que cualquiera podría verla, incluso... Y entonces giró y señaló directamente a Luna, que levantó la vista de su tablet, sorprendida por ser el foco de atención repentino. Incluso la hija de la limpieza, que cree tener una teoría. Un murmullo de incredulidad recorrió el taller. Sofía, la madre de Luna, que estaba limpiando una ventana cerca, se quedó helada de terror, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ricardo disfrutó el momento de poder recuperado. «Así que vamos a hacer esto interesante», declaró, su voz ahora llena de un falso entusiasmo. «Ofrezco 50,000 pesos, de mi propio bolsillo, para cualquiera en este taller que pueda encontrar el fallo de este coche antes de que termine la semana». Miró a sus mecánicos con un desafío en los ojos. «Y cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera». Su mirada volvió a posarse en Luna, su sonrisa ahora una mueca de burla inconfundible. Incluso ella. La humillación fue como un golpe físico. No era una oferta genuina para Luna. Era una forma sádica de insultar a su propio equipo y ridiculizar a la niña en un solo movimiento. Sofía corrió hacia Luna intentando llevársela. «Vámonos, mi amor, no es nuestro problema». Pero Luna no se movió. La apuesta de Ricardo, pensada como una burla, había creado sin querer una variable inesperada en su sistema, una oportunidad, una puerta, una posibilidad de probar la lógica que bullía en su mente. Miró a Ricardo, el hombre poderoso y arrogante, y por primera vez no vio a un superior. Vio un sistema defectuoso que necesitaba una corrección. Con una calma que silenció a toda la sala, Luna asintió una sola vez, y con ese gesto la apuesta quedó sellada. La arrogante apuesta de Ricardo transformó por completo la atmósfera del taller. La frustración de los mecánicos fue reemplazada por una energía frenética, una mezcla tóxica de codicia por la recompensa y un deseo desesperado de salvar su propio orgullo herido. Se lanzaron sobre el Audi azul como una manada de lobos, una última y caótica ofensiva contra el fantasma en la máquina. Volvieron a conectar los escáneres de diagnóstico, sus pantallas de alta resolución llenándose de nuevo con el mismo caos de códigos de error sin sentido. Discutían en voz alta, proponiendo teorías cada vez más descabelladas y exóticas. Quizás es una microfisura en la placa de la ESU que solo se manifiesta con la vibración del motor a 3.000 revoluciones por minuto. No, tiene que ser un error de encriptación en la comunicación entre la llave y el sistema de inyección. Vamos a reprogramarla desde cero. Estaban completamente atrapados en su propio dogma, convencidos de que una máquina tan compleja y cara solo podía tener un fallo igualmente complejo y caro. Seguían buscando un error de $1.000.000, incapaces de concebir ni por un instante que la solución pudiera valer unos pocos centavos. Mientras tanto, Luna no se acercó al coche. No necesitaba hacerlo. Se sentó en su rincón, en la humilde sala de descanso, y se sumergió en su propio proceso de diagnóstico, un proceso que era invisible, silencioso, pero infinitamente más metódico y poderoso. No le interesaban los códigos de error. Sabía que eran simplemente los gritos de un sistema en pánico, los síntomas, no la enfermedad.
Ella estaba centrada en la única pieza de información que importaba, la que todos los demás, en su sabiduría de expertos, habían descartado como una queja irrelevante del cliente. Siempre pasa después de un viaje largo, en un día caluroso. Esa era su pista. Esa era su verdad fundamental. Su mente lógica, que veía el mundo como una serie de cadenas de causa y efecto, comenzó a construir la secuencia. Paso 1. Viaje largo, en un día caluroso, es igual al compartimento del motor, alcanzando su máxima temperatura de funcionamiento, por encima de los 100 grados Celsius. Paso 2. La temperatura extrema causa la expansión térmica de todos los materiales. Los plásticos se ablandan, las gomas se dilatan, los metales se expanden. Es una ley física inmutable. Paso 3. Un fallo electrónico que es intermitente y dependiente de la temperatura casi siempre es causado por una conexión física que se vuelve inestable bajo el estrés térmico. El software está bien, es el hardware el que está mintiendo al software. Conclusión final. El fallo no está en la computadora del coche, está en un componente físico, ubicado cerca de una fuente de calor importante, como el bloque del motor o, más probablemente, el colector de escape, una de las partes más calientes de todo el sistema. Con esta hipótesis como su estrella polar, comenzó su búsqueda virtual. Abrió los esquemas técnicos del motor de ese modelo específico de Audi, documentos que había encontrado en un foro de ingeniería alemán y que había guardado en su tablet. Su mente no veía un dibujo complejo, veía un mapa del tesoro. Trazó el recorrido de cada sensor, de cada cable, de cada manguera, superponiendo esa información con un diagrama de distribución de calor del motor. Y entonces, como dos estrellas alineándose en el firmamento, encontró el punto de intersección, una pequeña y aparentemente insignificante manguera de vacío. En el esquema, su recorrido pasaba a escasos milímetros del colector de escape. La manguera era responsable de mantener la presión de vacío para varios sensores críticos, incluido el sensor MAP, que mide la presión del aire en el colector de admisión. Si esa manguera tuviera una fuga, por minúscula que fuera, enviaría lecturas de presión incorrectas al sistema, volviendo loca a la computadora. Y si esa fuga solo ocurriera cuando el plástico de la manguera se dilatara por el calor extremo, el patrón encajaba. Era una solución de una elegancia y una simplicidad perfectas. Levantó la vista de su tablet. Vio a los mecánicos sudando, gritando, cambiando otra pieza cara que no solucionaría absolutamente nada. Sintió una punzada de algo que no era orgullo, sino una especie de tristeza. Estaban tan atrapados en su laberinto de complejidad que no podían ver la simple y elegante verdad que estaba justo delante de ellos. Luna cerró su tablet. Ya tenía su teoría. Ahora solo necesitaba la oportunidad de demostrarla, y sabía que, para eso, tendría que entrar en la guarida del león. Al día siguiente, la atmósfera en el taller de velocidad pura era un infierno de frustración. El equipo de mecánicos de Ricardo, heridos en su orgullo y tentados por la recompensa, se lanzaron sobre el Audi azul con una furia renovada. Pasaron horas realizando los mismos diagnósticos, obteniendo los mismos resultados contradictorios. La tensión era tan espesa que Sofía, mientras limpiaba los cristales de la sala de espera, sentía que podía cortarla con un cuchillo. Le había suplicado a Luna que se quedara en su rincón, que no se involucrara, que no les diera a los señores ninguna razón para fijarse en ellas. Pero Luna no podía evitarlo. Observaba desde la distancia, viendo cómo los expertos se ahogaban en un mar de datos que no sabían interpretar. Veía cómo buscaban un monstruo complejo en el software, ignorando el simple susurro del mundo físico. Su teoría sobre el calor se había solidificado en su mente hasta convertirse en una certeza absoluta. Sabía que tenía que intentarlo. Era lo lógico. Esperó a que Ricardo, el gerente, saliera de su oficina para gritarle a su equipo:
Ese era su momento. Con una determinación que hizo que su madre sintiera un escalofrío de pánico, Luna caminó directamente hacia él, con su tablet en la mano. «Señor Ricardo», dijo, su voz clara y sin titubeos. Ricardo se giró, su rostro ya una máscara de irritación. «¿Qué quieres ahora, niña? ¿No ves que estamos ocupados resolviendo problemas de verdad?» «El problema es de verdad», respondió Luna. «Pero no lo están buscando en el lugar correcto». Abrió una imagen en su tablet. Era un diagrama simple que ella había dibujado. Un esquema del motor, con el colector de escape resaltado en rojo, y una flecha apuntando a una manguera de vacío que pasaba muy cerca. Junto a la flecha había escrito una sola palabra: calor. «El problema es físico, no es software», explicó. «Es una fuga de vacío que solo ocurre cuando esta manguera se calienta y se expande. Por eso es intermitente y dependiente de la temperatura». Ricardo miró el dibujo infantil, miró a la niña seria y extraña que tenía delante, y entonces soltó una carcajada. No fue una risa corta, fue una carcajada profunda, burlona y cruel, que atrajo la atención de todos los mecánicos. «¡Ja! Vengan a ver esto», gritó, llamando a su equipo. «¡Rápido! La niña genio ha resuelto el misterio con un dibujo a lápiz». Los mecánicos se acercaron, sonriendo con suficiencia. «¡Increíble!», dijo uno. «No es el software, es el calor», dijo. La palabra calor, con un sarcasmo exagerado, como si fuera la idea más estúpida que hubiera oído jamás. «Claro», añadió otro, «el coche debe tener fiebre. ¿Por qué no le ponemos una compresa fría en el capó?» Las risas llenaron el taller. Era un ataque en toda regla, una humillación diseñada para aplastarla. Se burlaban de su edad, de su género, de su condición de hija de la limpieza. Era la arrogancia del conocimiento establecido, mofándose de la intuición y la lógica pura. Ricardo se agachó hasta quedar cara a cara con Luna, su sonrisa ahora desaparecida, reemplazada por una mirada fría y amenazante. «Escúchame bien, niña. He tenido suficiente de tus juegos y tus teorías de fantasía. Has tenido tu momento. Ahora desaparece. Si te vuelvo a ver cerca de este coche, me aseguraré personalmente de que tú y tu madre no vuelvan a encontrar trabajo en toda esta ciudad. ¿Has entendido?» Sofía corrió y, llorando, agarró a Luna del brazo. «Sí, señor, lo ha entendido. Discúlpenos, no. Volverá a pasar». Mientras arrastraba a su hija lejos de allí, Luna no lloró, no mostró ninguna emoción. Simplemente miró por encima del hombro al grupo de hombres que se reían, y en sus ojos no había herida, sino una nueva y fría determinación. Le habían cerrado la puerta. Ahora tendría que encontrar la manera de derribarla. Es en este momento, cuando ves una mente brillante ser aplastada por la arrogancia, cuando ves el amor y la lógica ser descartados como una obsesión infantil, que sientes una profunda impotencia, dan ganas de gritar. Y es por eso que estas historias necesitan ser contadas. Si tú también sientes esa frustración, si en este momento estás del lado de Luna y en contra de ese muro de indiferencia, únete a nosotros. Suscribirte a este canal es tu forma de decir que crees en las voces que nadie más oye. Es tu forma de ayudarnos a seguir luchando por ellas. Esa noche, el pequeño apartamento de Luna y Sofía estaba cargado de una tensión silenciosa. Sofía lloraba. En la cocina, no solo por la humillación, sino por el miedo real de perderlo todo por lo que ella veía como una imprudencia de su hija. «Te lo dije, Luna», susurró entre sollozos. «Te dije que no los molestaras. ¿No te das cuenta? Podrían echarnos a la calle por un coche que ni siquiera es nuestro». Luna estaba sentada en la mesa de la cocina, terminando metódicamente su cena. Esperó a que su madre terminara, procesando su arrebato emocional como una tormenta pasajera. Cuando Sofía finalmente se calmó, agotada, Luna habló. «Mamá», dijo con calma, «él se equivocó. Ellos están equivocados. Yo tengo razón.
Le mostró a su madre la lógica en su tablet. Le explicó la teoría del calor, la manguera, el patrón. Sofía no entendía los detalles técnicos, pero entendía la certeza absoluta de su hija. Incluso, si tienes razón, ¿qué podemos hacer? Nos han prohibido acercarnos, dijo Sofía, derrotada. Por eso necesito tu ayuda, respondió Luna. Necesito volver al taller, por la noche, cuando no haya nadie. Sofía la miró horrorizada. «Estás loca. Si nos pillan, no solo me despedirán, llamarán a la policía». «No nos pillarán», insistió Luna. «Tú conoces las rondas del guardia de seguridad. Tú tienes las llaves maestras del equipo de limpieza. El sistema de cámaras tiene puntos ciegos. Lo he estudiado». Sofía estaba dividida. Su instinto le gritaba que se protegiera, que no se arriesgara. Pero el amor por su hija y una pequeña parte de ella que había visto la genialidad de Luna demasiadas veces como para dudar por completo, la hizo vacilar. «Si tengo razón, mamá», dijo Luna, su argumento final, «ganaremos la apuesta. El dinero podría cambiar nuestras vidas, y si no lo hago, ese hombre, el señor Ferrer, perderá su coche, y el gerente Ricardo nunca aprenderá su lección». La decisión fue la más difícil de la vida de Sofía, pero al mirar los ojos serios y decididos de su hija, supo que no podía negarse. Horas más tarde, vestidas de oscuro, madre e hija se deslizaron por las calles silenciosas. La concesionaria de lujo era una fortaleza de cristal y acero bajo la luz de la luna. Sofía, con el corazón en la garganta, usó su tarjeta de acceso en una puerta de servicio trasera. Entraron en el taller, ahora un lugar silencioso y fantasmal. Las sombras de los coches de lujo parecían monstruos dormidos. Se movieron con rapidez y sigilo, evitando las cámaras que Luna había memorizado, hasta llegar al Audi azul. Luna se puso a trabajar de inmediato. No podía encender el motor para generar calor, así que tuvo que improvisar. Usando una pistola de calor industrial del taller, de las que se usan para aplicar vinilos, la apuntó con cuidado hacia la zona del motor donde sospechaba que estaba la falla. Durante 20 minutos calentó metódicamente el área mientras Sofía vigilaba la puerta, sobresaltándose con cada ruido lejano. Cuando la zona estuvo lo suficientemente caliente, Luna se deslizó bajo el coche con una linterna y un pequeño espejo de inspección, como los que usan los dentistas. Con sus manos pequeñas, navegó por el laberinto de componentes hasta llegar al lugar exacto. Apuntó la luz y el espejo, y allí estaba. La vio. Una fisura minúscula, casi invisible, en la manguera de vacío. Una grieta delgada como un cabello que ahora, con el calor, se había dilatado, abriéndose lo suficiente como para causar la fuga que volvía loco a todo el sistema. Sacó su tablet y con manos firmes tomó una foto clara y fechada de la grieta. La paz. Prueba. Tenía la prueba. Podría haberlo arreglado permanentemente, pero su plan era más inteligente. Necesitaba que ellos vieran la verdad. De su mochila sacó un pequeño tubo de sellador de silicona de alta temperatura. Con la punta de su dedo, aplicó una capa fina y casi transparente sobre la fisura. Sería un arreglo temporal. Soportaría la presión por un tiempo, lo suficiente para la demostración, antes de volver a fallar. Se deslizaron fuera del taller tan silenciosamente como habían entrado. De vuelta en su apartamento, Luna no podía dormir, no por miedo, sino por la emoción. Miraba la foto en su tablet, la imagen de la pequeña grieta, la simple verdad que había humillado a los expertos. Ahora no solo tenía una teoría, tenía la evidencia. El escenario estaba listo para el acto final. La noche en el taller de velocidad pura era un mundo de sombras y gigantes de metal dormidos. Para Luna, sin embargo, era un laboratorio lleno de posibilidades. La adrenalina de la infiltración había
dado paso a una calma y una concentración absolutas. Estaba en su elemento. El miedo a ser descubierta fue reemplazado por la emoción de la caza, la emoción de estar a punto de confirmar su hipótesis. Su madre, Sofía, actuaba como su vigía, un manojo de nervios apostado en la puerta, saltando con cada ruido lejano de la ciudad. Pero Luna ya no la oía. Su universo se había reducido al Audi azul y al secreto que guardaba en sus entrañas. Su plan era metódico. Sabía que no podía encender el motor. El ruido alertaría a cualquier guardia de seguridad. Por lo tanto, no podía confirmar su teoría de la manera tradicional. Tenía que simular las condiciones. Arrastró una lámpara de trabajo industrial y la colocó debajo del coche, apuntando su potente foco halógeno directamente hacia la zona del colector de escape, donde sospechaba que estaba la manguera defectuosa. Era un método ingenioso y arriesgado. Mientras la lámpara calentaba lentamente el metal, Luna se preparó. Abrió su mochila y sacó sus herramientas, no llaves inglesas pesadas, sino pinzas de precisión, un pequeño espejo de inspección dental que había comprado en una farmacia y su tablet. Mientras esperaba que la temperatura subiera, repasó los esquemas en su pantalla una última vez. Su mente trazaba el flujo de aire, el recorrido de los sensores, la lógica del sistema. Para ella, el motor no era una pieza de mecánica, era un organismo vivo, y el fallo era una enfermedad con síntomas claros. El calor era la fiebre que revelaba la infección oculta. Después de 20 minutos, el metal en la zona objetivo estaba caliente al tacto. Era el momento. Se deslizó bajo el coche, su cuerpo pequeño y delgado, moviéndose con una agilidad que ningún mecánico adulto podría igualar. Y fue aquí donde su físico, a menudo visto como una desventaja, se convirtió en su mayor ventaja. El espacio entre el bloque del motor y el chasis era increíblemente estrecho, un laberinto de cables y tuberías. Un hombre adulto apenas podría meter una mano allí, pero Luna, con sus brazos delgados y sus dedos pequeños, podía navegar por ese espacio con facilidad. Eran sus manos pequeñas las que le permitían llegar donde otros no podían. Sosteniendo la linterna con la boca, usó el espejo dental para mirar en el ángulo ciego detrás del colector. La luz rebotó en el pequeño espejo y por primera vez iluminó la manguera de vacío culpable. A simple vista, parecía intacta, pero Luna no se fiaba de la vista. Con la otra mano, usando una pinza larga y fina, presionó suavemente la superficie de la manguera calentada, y entonces lo sintió. Una minúscula deformación, una falta de rigidez en un punto específico. Y al presionar, escuchó el sonido más leve y satisfactorio del mundo, un siseo casi inaudible de aire escapando. La fuga. Su teoría era correcta. El fantasma en la máquina tenía una herida, y ella la había encontrado. El siseo fue la música de la victoria, la confirmación de su lógica. Era la voz del fantasma en la máquina, y solo ella había tenido la paciencia y la perspectiva para escucharlo. Sacó su tablet y, contorsionando su cuerpo en una posición imposible, logró tomar una foto clara y enfocada de la fisura en la manguera, una grieta delgada como un cabello que ahora, con el calor, se había dilatado lo suficiente como para ser visible. La evidencia era irrefutable. La fecha y la hora estampadas digitalmente en la esquina de la foto serían su coartada, la prueba de su investigación nocturna. En ese momento podría haber terminado su misión. Tenía la prueba. Podría habérsela mostrado a Ricardo al día siguiente, restregándole la verdad en la cara. Pero su mente fue un paso más allá. Demostrar que tenía razón no era suficiente. Tenía que entregar una solución. Tenía que hacer que la máquina funcionara. Sabía que no podía reemplazar la manguera. No tenía la pieza de repuesto ni el tiempo para hacerlo. Pero en su mochila, junto a sus libros escolares, llevaba un pequeño kit de primeros auxilios para electrónica y mecánica. De él
Sacó un pequeño tubo de sellador de silicona de grado industrial, resistente a altas temperaturas, que había rescatado de la basura del taller hacía semanas. Era el tipo de material que se usaba para sellar juntas de motor, capaz de soportar cientos de grados de calor. Con una precisión quirúrgica que habría enorgullecido a un cirujano, aplicó una capa fina y uniforme sobre la pequeña fisura. El sellador transparente se adhirió al instante al plástico caliente de la manguera, creando un parche temporal pero increíblemente resistente. Sabía que no duraría para siempre. Duraría quizás una semana, tal vez 2, pero duraría lo suficiente. Duraría lo necesario para el día del veredicto. Con el trabajo terminado, se deslizó fuera de debajo del coche. Limpió meticulosamente cualquier rastro de su presencia, apagó la lámpara y la devolvió a su sitio. Se reunió con su madre, que casi se desmaya de alivio al verla emerger de las sombras. Salieron del taller tan sigilosamente como habían entrado, 2 fantasmas desapareciendo en la noche. De vuelta en la seguridad de su apartamento, Luna no podía dormir. No por miedo, sino por la emoción de la lógica satisfecha. Miraba la foto de la manguera rota en su tablet. Era tan pequeña, tan insignificante. Y sin embargo, esa pequeña imperfección había sido suficiente para derrotar a un equipo de los mejores mecánicos, para poner en jaque a una concesionaria de lujo y para crear un misterio que nadie podía resolver. ¿Comprendió? Algo fundamental esa noche. Los expertos buscaban problemas grandes y complejos porque trabajaban en máquinas grandes y complejas. Su arrogancia, su formación, sus herramientas caras, todo los cegaba a la posibilidad de una solución simple. Pero ella, con su mente que veía todo como un sistema interconectado, sabía que los sistemas más grandes y sofisticados a menudo fallan por sus componentes más pequeños y olvidados. Era una lección que nunca olvidaría. El escenario estaba listo. La trampa de entonces. La verdad estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar, con una paciencia infinita, a que los expertos, en su ignorancia, cayeran directamente en ella. El día siguiente no sería solo otro día, sería el día de la demostración. El viernes por la mañana, el taller de velocidad pura era un mausoleo de la arrogancia. El aire, normalmente lleno del zumbido de las herramientas y las conversaciones jactanciosas de los mecánicos, estaba cargado de un silencio pesado y humillante. El Audi azul. Medianoche, que había sido el centro de su universo durante una semana, ahora era un monumento a su fracaso. Permanecía en el centro del taller, limpio y pulido, pero con un aura de derrota que contaminaba el ambiente estéril. El equipo de mecánicos de Ricardo, los autoproclamados expertos entrenados en Alemania, se habían rendido. Estaban de pie en un rincón, con los brazos cruzados y una expresión de resentimiento amargo, esperando el inevitable momento de la capitulación. Habían agotado todas las teorías, todos los diagnósticos, todas las excusas. El fantasma en la máquina los había vencido. A las 10 en punto, como un verdugo llegando a una ejecución, el señor Ferrer, el dueño del coche, entró en la concesionaria. Su rostro no era de ira ruidosa, sino de una furia fría y controlada que era mucho más aterradora. No le acompañaban asistentes, sino un hombre de aspecto severo que presentó como su abogado. «Y bien, Ricardo», dijo, su voz cortando el silencio como un bisturí. «¿Cuál es el veredicto final? ¿O debo indicarle a mi abogado que proceda con la demanda por fraude y negligencia?» Ricardo, el gerente, sentía el sudor frío recorriéndole la espalda a pesar del aire acondicionado. Se había quedado sin excusas. Miró a su equipo de mecánicos, que ahora parecían niños asustados. Miró al coche de $1.000.000. Estaba a punto de abrir la boca, de admitir su derrota, de enfrentarse a la ruina de su carrera, cuando la puerta lateral del taller se abrió. Eran Sofía y Luna.
Sofía parecía aterrorizada, como si estuviera caminando hacia el patíbulo, sus manos retorciendo el borde de su uniforme de limpieza. Pero Luna caminaba con una calma y una determinación que parecían de otro mundo. No se detuvo en un rincón, no se escondió detrás de su madre. Caminó con un propósito silencioso directamente hacia el centro del drama, hacia donde estaban Ricardo, el señor Ferrer y su abogado. Se detuvo frente a ellos y sin decir una palabra, levantó su tablet, la pantalla ya encendida y mostrando una imagen, la imagen que había tomado en la oscuridad de la noche anterior. Era una fotografía en alta resolución, tomada desde un ángulo extraño y casi imposible, mostrando una pequeña manguera de goma negra, y en la manguera, apenas visible pero innegable, había una delgada línea, una fisura, con la fecha y la hora estampadas digitalmente en la esquina. Ricardo y su mecánico jefe se inclinaron para verla, sus rostros una mezcla de confusión y fastidio. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo con desdén. «¿Una foto? ¿Se supone que esto es una broma de mal gusto?» «No es una broma», respondió Luna, su voz clara y firme, resonando en el silencioso taller. «Es la respuesta. El problema no es el software, es esto. Una fisura en la manguera de vacío del colector de admisión, sección 3B. El mecánico jefe soltó una carcajada incrédula. «¡Por favor! Una fuga de vacío no causaría un fallo sistémico total. Revisamos todas las mangueras con un detector de presión. No había ninguna fuga». «No la vieron», continuó Luna su lógica implacable, «porque la fisura es casi invisible cuando el motor está frío. Solo se expande y filtra aire cuando el colector se calienta por encima de los 95 grados Celsius. La entrada de aire no medido engaña al sensor de masa de aire. El sensor envía datos erróneos a la ESHU, y la ESHU, al recibir datos ilógicos del sensor de masa de aire y del sensor de oxígeno simultáneamente, entra en un bucle de error, y como medida de seguridad para proteger el motor de una mezcla pobre, apaga el sistema. No es un fantasma, es una respuesta lógica a una información incorrecta», explicó la cadena de causa y efecto con una precisión tan clínica que el silencio en el taller se volvió absoluto. Los mecánicos se miraron unos a otros atónitos. La teoría era perfecta, demasiado perfecta. El señor Ferrer, que había pasado de la ira al interés más intenso, se agachó frente a Luna. «¿Y cómo sabes todo esto, niña?» «Anoche», dijo Luna con simpleza, «apliqué un sellador de silicona de alta temperatura sobre la fisura. Es una reparación temporal, pero es suficiente para demostrar mi teoría. El coche funcionará perfectamente ahora». Levantó la vista y los miró a todos, uno por uno, su mirada deteniéndose en los rostros burlones de los mecánicos. «Hagan la prueba». Su confianza era absoluta. Era un desafío directo a una sala llena de expertos, lanzado por una niña de 12 años a la que habían despreciado. Ricardo miró al señor Ferrer, luego a sus mecánicos derrotados y finalmente al coche. Atrapado, sin más opciones, tomó las llaves de la mano de uno de sus hombres. «Vamos a dar una vuelta», dijo, su voz ronca. El día del veredicto había llegado. El ambiente dentro del Audi era sofocante, no por el calor, sino por la tensión. Ricardo se sentó al volante, con su mecánico jefe, Javier, en el asiento del copiloto y el dueño del coche, el señor Ferrer, en la parte de atrás, observando todo con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo total. «La niña viene con nosotros», dijo el señor Ferrer de repente, su voz no admitiendo discusión. «Si el coche falla, quiero ver su cara». Sofía intentó protestar, su corazón latiendo con miedo por su hija, pero Luna asintió y se sentó en silencio en el asiento trasero. Para ella no era una amenaza, era un paso necesario en el proceso de verificación de su hipótesis. Ricardo encendió el motor. El sonido fue suave, perfecto, como el primer día que salió de la fábrica. No había
Ninguna señal de problemas, pero todos en ese coche sabían que el fantasma solo aparecía cuando se le provocaba. El plan de Ricardo era brutal, casi sádico. Llevar el coche al límite absoluto, forzar el fallo, demostrar que la teoría de la niña era una coincidencia afortunada, una casualidad. Salió de la concesionaria y se dirigió directamente a la autopista. Primero, vamos a calentarlo bien, dijo, su voz tensa. Durante 20 minutos condujeron a alta velocidad. El aire acondicionado estaba al máximo, forzando al motor. El sol de mediodía golpeaba el asfalto. Las condiciones eran idénticas a las de los fallos anteriores. Javier, en el asiento del copiloto, tenía un escáner de diagnóstico profesional conectado, sus ojos fijos en los datos, esperando, casi deseando, ver la primera señal de anomalía. Pero no había nada. Todos los sistemas reportaban un funcionamiento óptimo. No es suficiente, dijo Ricardo, su mandíbula apretada. Ahora, la prueba de verdad. Tomó una salida que llevaba a una carretera secundaria con subidas y bajadas pronunciadas, el tipo de camino que pone a prueba cualquier motor, y comenzó a forzarlo. Aceleraciones bruscas que pegaban a todos contra el asiento, frenadas repentinas que hacían chirriar los neumáticos, subidas en marchas bajas para aumentar la temperatura del colector de escape al máximo. El coche respondía con una potencia y una suavidad impecables. El rugido del motor era una melodía de poder y perfección, no el presagio de un fallo. El sudor comenzó a perlar la frente de Ricardo, pero no era por el calor, era por la tensión de esperar un desastre que se negaba a ocurrir. Javier no apartaba la vista de su escáner. «Los niveles son perfectos», murmuraba. Su voz apenas un susurro de incredulidad. «La presión de vacío es estable como una roca. La mezcla de aire y combustible es óptima. Es imposible». Después de casi una hora de abuso mecánico, una hora en la que el coche debería haber fallado una docena de veces, Ricardo se detuvo en un mirador en la cima de una colina. Apagó el motor y un silencio denso llenó el coche. Se giró y miró al señor Ferrer. El rostro del dueño del coche ya no era de ira, sino de puro asombro. Luego, ambos se giraron lentamente, como si obedecieran una orden silenciosa, y miraron a Luna. Ella había permanecido en silencio durante todo el viaje, simplemente observando la carretera, como si estuviera disfrutando del paseo. Ricardo salió del coche, abrió el capó. El calor que emanaba del motor era intenso. Él y Javier inspeccionaron la zona que Luna había señalado en su dibujo. No vieron nada fuera de lo común. El sellador de silicona transparente que Luna había aplicado era prácticamente invisible. Para ellos era como si el coche se hubiera curado por arte de magia. Regresaron al taller en un silencio pesado y humillante. No era el silencio de la tensión, sino el de la derrota. Cuando entraron en la bahía de trabajo, todos los demás mecánicos los miraban, esperando el resultado. Ricardo bajó del coche, caminó lentamente pasando junto a su equipo, hombres con décadas de experiencia, y se detuvo justo frente a la pequeña figura de Luna, que lo esperaba tranquilamente junto a su madre. El taller entero contuvo la respiración. Ricardo la miró, vio su calma, su falta de presunción, su inteligencia silenciosa. Vio a la niña que había sido humillada, a la hija de la faccineira, y vio a la única persona en todo el planeta que había sido capaz de resolver su problema. Imposible. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. El rugido del motor había sido la prueba de la verdad, pero el silencio que siguió fue el sonido de un paradigma rompiéndose, el sonido del ego de un hombre rindiéndose ante la lógica pura de una niña. En este momento de silencio absoluto, la verdad ya no necesita ser dicha, se siente. Una década de experiencia, humillada por la observación pura, miles de dólares en equipamiento, derrotados por una lógica simple. Es por eso que contamos estas historias,
para recordarnos que el genio no lleva uniforme. Si tú también te has emocionado, si sentiste la injusticia y ahora sientes la satisfacción de la victoria, entonces eres parte de nuestra familia. Tu suscripción no es solo un número, es un voto. Eres tú diciéndole al mundo que historias como la de Luna necesitan ser contadas. Por favor, si aún no lo has hecho, ayúdanos a continuar esta misión. Suscríbete ahora. El rugido perfecto del motor del Audi llenó el taller, pero fue ahogado por un silencio aún más profundo. El silencio de una docena de mecánicos y un gerente que acababan de presenciar lo imposible. El coche, su némesis durante semanas, ahora ronroneaba como un gato satisfecho, curado no por sus escáneres de miles de dólares, sino por la lógica de una niña y un trozo de silicona. Ricardo, el gerente, permanecía de pie, pálido, su mente luchando por procesar la escala de su derrota. No era solo que la niña tuviera razón, era cómo tenía razón. Había usado la observación, la deducción y un conocimiento fundamental que ellos, en su búsqueda de fallos complejos, habían olvidado por completo. Cada una de sus burlas, cada risa condescendiente, ahora resonaba en sus oídos como un eco de su propia estupidez. El señor Ferrer, el agradecido dueño del Audi, fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Luna, sus ojos, antes llenos de ira, ahora brillaban con una admiración sin límites. Se agachó para quedar a su altura. «Niña», comenzó, su voz ronca por la emoción. «No sé quién eres, ni de dónde has salido, pero eres una genio, una absoluta y verdadera genio». Se sacó la cartera y extrajo un fajo de billetes. «Toma, esto no es por la apuesta, es por la lección». Luna miró el dinero, pero no lo cogió. Simplemente miró a Ricardo. Todos los ojos del taller se volvieron hacia el gerente. Era su turno. Con un esfuerzo que pareció costarle más que cualquier negociación de su vida, Ricardo caminó hasta quedar frente a Luna. Se sentía desnudo, expuesto. Su autoridad, su reputación, todo se había desmoronado. Miró a la niña y por primera vez la vio de verdad. Vio la inteligencia en sus ojos tranquilos. Vio la dignidad en su postura. «Yo», comenzó, su voz fallando. Respiró hondo. «Yo me equivoqué», dijo, sus palabras resonando en el silencioso taller. «Todos nosotros nos equivocamos». Se giró hacia su equipo de mecánicos, que ahora miraban al suelo, avergonzados. «Buscábamos un problema complejo en una máquina compleja porque nuestros egos son complejos, porque nos negamos a creer que la solución pudiera ser simple, porque nos negamos a escuchar». Volvió a mirar a Luna. «Tú no solo reparaste un coche hoy, nos diste a todos una lección de humildad, y yo te pido perdón, delante de todos, por haberme burlado de ti, por haberte subestimado. Perdóname». Sacó el sobre con los 50,000 pesos de la apuesta y se lo ofreció. «Esto es lo que prometí», dijo, «pero no es ni de lejos lo que mereces. Lo que mereces es mucho más». Luna finalmente aceptó el sobre y sin mirarlo se lo entregó a su madre, Sofía, que lloraba silenciosamente a su lado. Era un gesto simple que lo decía todo. Su objetivo nunca había sido el dinero, sino la solución, la restauración del orden. La redención de Ricardo no había terminado. Se giró hacia Sofía. «Y a usted, señora, le pido disculpas por no haber valorado nunca el tesoro que tenía trabajando bajo mi techo. A partir de hoy, eso va a cambiar». El peso de la verdad había caído y, con él, la arrogancia de los especialistas se había hecho añicos, dejando espacio para algo nuevo y mucho más valioso. El final de la jornada de ese viernes no fue el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. El señor Ferrer, el agradecido dueño del Audi, resultó ser no solo un empresario, sino un filántropo con un gran interés en la educación técnica. «Ricardo», dijo apartando al gerente, «tu taller es bueno, pero esta niña es un don. No podemos dejar que este talento se pierda.
Quiero patrocinar su educación, la mejor escuela de ingeniería del país, la universidad que ella elija en el mundo. Yo cubro todos los gastos. Ricardo, sintiendo que su propia redención necesitaba una acción tangible, negó con la cabeza. No es suficiente, señor Ferrer, dijo para sorpresa de todos. Un genio como ella no necesita solo una escuela, necesita un laboratorio, un lugar para crear. Y así nació una alianza improbable. Unas semanas después, la vida de Luna había cambiado para siempre. Ya no vivía en el pequeño apartamento. Ricardo y el señor Ferrer le habían conseguido a ella y a su madre una casa preciosa en un barrio tranquilo con un gran garaje. Y ese garaje se convirtió en el epicentro de un nuevo sueño. Usando una parte de la recompensa y una inversión considerable de sus dos nuevos benefactores, transformaron el garaje de la casa en el garaje de los sueños. No era una simple oficina, era un laboratorio de innovación de última generación, equipado con impresoras 3D, escáneres de diagnóstico avanzados, ordenadores potentes y todas las herramientas que Luna podría desear. Un año después, entramos en el garaje de los sueños. El lugar está lleno de luz y actividad. Pero Luna no está sola. Está enseñando a un grupo de otros adolescentes del barrio, chicos y chicas, que como ella tenían un talento oculto para la mecánica y la electrónica, pero no tenían los recursos. Se ha convertido en su mentora. Ricardo y el señor Ferrer entran en el garaje. Ya no son figuras de autoridad distantes, sino visitantes habituales, amigos. Observan con orgullo cómo Luna explica con paciencia un complejo diagrama de motor a un joven fascinado. «Creamos esto para ella», susurra el señor Ferrer a Ricardo, y ella lo convirtió en algo para todos. Ricardo asiente, sus ojos llenos de una emoción tranquila. Su redención no fue solo pedir perdón. Fue usar su poder para crear oportunidades, para asegurarse de que ninguna otra Luna fuera ignorada de nuevo. Y en 1900, ese momento, en ese garaje lleno de sueños y herramientas, comprendemos la verdadera moraleja, que el motor más potente no es el de combustión, sino el del potencial humano cuando se le da una oportunidad. Historias como esta nos demuestran que el genio puede encontrarse en cualquier lugar, esperando a que alguien tenga la humildad de verlo, de escucharlo. Si tú también crees en esto, si quieres que sigamos buscando a los Lunas de este mundo, te invito a unirte a nuestra misión. Suscríbete y ayúdanos a construir más garajes de sueños. La historia de Luna nos enseña que la verdadera experiencia no se mide en años de trabajo, sino en la capacidad de ver el mundo con ojos nuevos. Nos recuerda que la humildad es la herramienta más importante en cualquier taller y que a veces las soluciones más grandes a los problemas más complejos vienen en los paquetes más inesperados. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado, por favor, deja tu like, suscribe para no perderte nuestro próximo relato y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia.